Ya, ahí estaríamos transmitiendo por YouTube. Estamos viendo. El link ya está listo para que ahí empiecen a difundir, Gaby. Chema, cuando tú quieras, ya estamos transmitiendo. No sé si esperamos un poquito para que se conecte gente. Yo esperaría que se conecte un poquito de gente y partamos, para que no, Para que no como quede... partamos sin nadie. Sí, porque Sí, ahora que se partió transmitiendo hay que enviar el link como a las redes sociales, como, porque no se podía tener el link antes de tiempo, antes que se estuviese transmitiendo. Entonces, sí, démosle ahora, un ratito. Sí, igual les voy a poner el link en el chat para que si lo quieren mandar por alguna parte. Ahí estaríamos, ese es el link. Y eso. Vamos viendo que se va conectando gente. De a poquito. Estaríamos. Y también cuando esta transmisión en vivo va a quedar después arriba en el canal del Centro de Alumnos de Derecho, por si después lo quieren ver, descargar y todo eso, van a poder hacerlo cuando ustedes quieran, no lo vamos a sacar ni nada. Así que eso igual es importante. Chema, yo creo que podemos ir partiendo, ¿no? sí, Ya. eh, ya se metió gente, porque lo mandé al grupo de los movimientos para que ellos también lo vayan publicitando por sus redes sociales. Así Sí, ahí que va subiendo los espectadores. Es que igual creo que no me salen tan actualizados. Pero sí, hay un par de personas, hay por lo menos veintitantas personas. ya, eso es bueno. Ya, Sí. entonces partimos. Ya, hola, bienvenido a todas las personas que están viendo la transmisión. Hoy día vamos a tener un debate sobre sobre el derecho de propiedad de la Constitución. Yo soy José Manuel Molina, soy coordinador del Centro de Alumnos de College. Y hoy día tenemos a los invitados: Eduardo Cretón, invitado por el Movimiento Gremial; tenemos a Pablo Perelló, invitado por Solidaridad; a Paola Berlín, por Avanzar; Alondra Carrilla, invitada por Surgencia; y Beatriz Sánchez, invitada por el NAU. Darle la bienvenida a todos para este tremendo debate, y darle también, felicitar a los movimientos por traer tan buenos expositores para este debate, y darle el paso al moderador, Juan José Gatica. Gracias, José. Igual aprovecho de presentarme. Soy Juan José Gatica, o Juanjo Gatica, como dice ahí también el Zoom. Soy vicepresidente externo del CADE, del Centro de Alumnos de Derecho, y me sumo también a las felicitaciones a los movimientos por tremendo invitado, y muchas gracias también a ellos por estar hoy día acá. Y bueno, sin más preámbulos, les contamos un poco en qué consiste este debate. Como bien dijo José, trata principalmente sobre el derecho de propiedad y constitución. Y este debate va a consistir de distintas etapas. En primer lugar, vamos a tener una etapa de presentación, donde, como lo dice el nombre, los expositores aquí van a poder introducirse un poco. Posterior a eso vamos a pasar a 3 preguntas generales que van a abordar este gran tema, o este tema macro del que trata el debate. Y posterior a eso vamos a tener preguntas cruzadas, donde cada candidato va a poder hacerle una pregunta a otro candidato para que la respondan, y posterior a eso vamos a tener un cierre. Además de esto, cada uno de los candidatos cuenta con derechos a réplica, los cuales van a poder usar durante las preguntas, hasta las preguntas cruzadas, que ahí ya dejan de haber estos derechos a réplica. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ya se hizo el sorteo del orden en el que van a exponer. Va a partir en este caso con la presentación Paola Berlín, y va a tener 2 minutos para presentarse, y después vamos a continuar con el resto de los invitados. Así que, Paola, cuando tú quieras, el tiempo está en pantalla. Muchas gracias a Juanjo, gracias también a José Manuel por esta invitación. Me encanta estar en contacto con una generación que es que es la que la lleva finalmente, ¿no? Si esta constitución, como todas las constituciones, tiene un afán de permanencia, bueno, es la posta, ustedes son los que vienen en la posta. Además, yo tengo hijos más chicos, no tanto más chicos, pero ustedes representan un grupo etario que a mí me es ajeno, no lo tengo, yo no hago clases, entonces no tengo contacto con ustedes, y me encanta, por lo tanto, tener esta posibilidad. También quiero aprovechar de saludar a la Bea, a Eduardo, a Londra y a Pablo, a algunas, a Beatriz yo la conozco, he tenido ocasión de estar en otros debates con ella, a los otros 3 no, así es que estoy encantada de poder conocerlo, y encantada de que de estos 5 invitados seamos mayoría mujeres,
cómo empieza a cambiar la fisonomía de las cosas, ¿no? De a poco, sin que quizás ustedes más jóvenes se den cuenta, pero para mí, al menos que soy de otra generación, es bien llamativo que seamos mujeres en mayoría ya. Bueno, me presento, yo, es una de las cosas más difíciles de ser candidata, en esto la veo ahí sonriente, tiene tanto más carrete, presentarse es hablar de uno, y es algo que ya llevamos haciendo, para mi gusto, un poco demasiado, y con el alargue de la campaña hemos tenido que seguir hablando de nosotros mismos, y eso es siempre difícil. No, es difícil definirse, además bueno, soy yo y mis 47 años, y eso ya es mucho. Soy mamá, soy chilena, soy abogada, soy feminista, ese es un rótulo probablemente más nuevo que en otras mujeres más adelantadas que yo soy de una generación más antigua, en que el feminismo me sonaba un poco a reivindicación, revanchismo. Terminé por entender hace rato ya, o hace un rato al menos, que el feminismo no es sino la búsqueda, el deseo y la pelea por la igualdad, que es probablemente la reivindicación más justa que uno pueda pensar, ¿no? Y porque nuestra voz, como he dicho en otras ocasiones, sea escuchada al mismo volumen. Entendido así el feminismo, que es además como lo entiende la Real Academia, para ser bien castizos, ¿quién puede no ser feminista? Hombre, mujer, en fin, diversidad sexual, todos deberíamos ser feministas, yo por supuesto me subo tardíamente, pero me subo. ¿Quieres decir Perdón, algo? Paola, te tenía Sí. que cortar por el tiempo. Ay, perdón, no me di cuenta. Sí, ahí Estamos chiquitos, en la pantalla está saliendo. lo voy a dejar andar. Igual el resto lo ve bien, porque igual puedo mandar el mensaje un poquito antes por el... ¿Sí? ¿Todo lo ven bien? Ya. Disculpa por cortarte, Paola, pero es No te para que preocupes. mantengamos el orden. Ya, entonces esos fueron los 2 minutos de Paola. Muchas gracias. Ahora continuamos con el turno de Pablo, cuando tú quieras. Bueno, primero que nada, agradecerle a ustedes la invitación. Siempre es agradable volver a la universidad, aunque sea de manera virtual. Ustedes están más acostumbrados que yo. En mi tiempo íbamos a clases presenciales y estos debates eran presenciales, así que un gusto estar acá. Yo me presento, yo soy Pablo Perelló, soy psicólogo de profesión, tengo 25 años, voy de candidato constituyente por el distrito 21, que comprende las provincias de Biobío, Arauco y la comuna de Lota, en la 8ª región del Biobío, por si alguno no se ubicaba tanto. Y bueno, tuve un pasado por la Universidad Católica, soy exalumno ahí, fui consejero territorial de College en su minuto por el movimiento Solidaridad que me invita acá a debatir, así que muy agradecido de la instancia. Y bueno, para entrar al fondo del tema, yo principalmente quiero ser constituyente, y esto es algo que bueno, ya todos nos ha tocado presentarnos constantemente, porque creo que es una obligación que las nuevas generaciones que estamos en política, desde la centro derecha, estemos ahí. Yo soy un convencido, después de haber estado tantos años en la universidad debatiendo con el movimiento que hoy en día básicamente controla el Frente Amplio, que es Revolución Democrática y la Nueva Acción Universitaria, que las ideas de la centro derecha solidaria son las que tienen las mejores opciones de contraponerse a ello, que son desde las cuales podemos construir una alternativa de centro derecha. Tengo una convicción de que la familia tiene que tener un rol preponderante en la sociedad y en la Constitución. Creo en la participación de los privados en los derechos sociales, porque creo que cumplen un rol público como muy bien lo hace la Universidad Católica. Así que creo que vamos a tener un entretenido debate acá sobre el tema de la propiedad privada, y sobre eso mismo creo que hoy día tenemos que partir el debate siendo conscientes que es un derecho fundamental para la libertad de las personas, pero es un derecho fundamental para los vínculos comunitarios de las personas desde los cuales se crean en base a la propiedad, y que hoy día es uno de los derechos que está siendo constantemente vulnerados en el distrito que yo intento representar. En la comuna de Tirúa, en la comuna de Cañete, viven las personas aterradas en base a quemas, en base a ataques de grupos terroristas que ocurren cotidianamente y que nadie hace nada. Y eso es una obligación que el Estado tiene de defenderlo y que hoy día no lo está haciendo. Así que para mí es fundamental que este derecho se consagre y también busquemos los mecanismos para que se respete efectivamente y no como ocurre hoy en día en mi zona. Excelente, muchas gracias, Pablo. Continuando con los turnos, serían los 2 minutos de Alondra, cuando tú quieras. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Surgencia, que es una organización nueva, no existía cuando yo pasé por la universidad, y que me parece que es también una señal de cómo se va transformando la construcción colectiva de alternativas políticas a la realidad en la que hoy estamos viendo desde una izquierda feminista. Primero que todo, bueno, mi nombre es Alondra Carrillo, tengo 29 años, soy psicóloga, estudié en la Universidad Católica y fui representante estudiantil durante mi paso por la universidad. Y hoy soy candidata a constituyente por la Coordinadora Feminista 8M en la lista Voces Constituyentes, una lista levantada por la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12, que reúne a las comunas de La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Y
Hoy soy candidata por un mandato colectivo tanto de la coordinadora como de dicha asamblea de organizaciones, a defender en el contexto de este debate público y de este proceso de politización masiva y transversal que va a estar teniendo lugar, el programa que hemos construido, un programa feminista contra la precarización de la vida que arrojó a las personas a las calles desde el 18 de octubre en adelante, y que es la misma precarización por la cual hemos salido a las calles durante las últimas décadas, ¿no? Un programa de transformación transversal que se propone la socialización de las condiciones que hacen posible la vida en nuestro país. Y es por eso que hoy soy candidata, no por una vocación ni por un deseo personal, sino por ese mandato colectivo, que es también el mandato a llevar una voz de un proceso de deliberación social y popular que va a estar teniendo lugar a lo largo de toda la discusión constitucional y a lo largo de toda la convención como tal. La necesidad de que la Constitución recoja el derecho de propiedad está dado porque tal y como está establecida en la legislación no conoce ninguna limitación, y es sumamente fundamental que a nivel constitucional pueda reconocer esas limitaciones que le son inherentes. Muchas gracias, Alondra. Ahora serían los 2 minutos de Eduardo. Está silenciado, Eduardo. Gracias, Juanjo. Gracias por el espacio. Habla muy bien que desde la Universidad Católica salgan varios liderazgos que hoy día están participando por la Convención Constituyente, por un escaño, pero la verdad es que esos liderazgos, sin estar en la realidad, en la calle, no nos sirven de mucho. Esa es la misión que nosotros tenemos como parte de la élite, saber qué es lo que realmente ocurre en la calle. Yo fui parte del movimiento gremial, soy militante de la UDI, y soy candidato a constituyente por Malleco, que es el lugar donde nací, donde crecí, donde vivo, que es la Araucanía Norte. Y soy candidato básicamente, bueno, por varias cosas, pero una de las más importantes es que el acuerdo que hicieron los partidos políticos el 15 de octubre del año 2019 fue por 2 cosas. Por una nueva constitución, que estamos eligiendo las personas que la van a escribir, y por la paz. Y los que somos de la Araucanía, o Pablo, que es de Arauco, sabemos que esa segunda promesa de la paz no ha llegado. No ha llegado la paz a la Araucanía, no ha llegado la paz a las poblaciones tomadas por el narcotráfico, no ha llegado la paz a Plaza Italia, y creo que es importante que se cumpla con esa segunda parte, con que la Constitución nos garantice nuestro derecho a poder vivir y trabajar en paz, que es lo más fundamental de una Constitución. Y por otra parte, creo que hoy día el debate constitucional está muy hecho en un lenguaje de derechos, sobre todo de parte de los jóvenes. Somos buenos para hablar de derechos los jóvenes, bien buenos, pero nadie está hablando hoy día de los deberes. Yo creo que hay que volver a una noción de que cada derecho tiene un deber también. Y eso es lo que yo he planteado en la campaña, que volvamos a entender que la sociedad se compone por un Estado que garantiza ciertos derechos, pero también con ciudadanos que cumplen ciertos deberes. Deberes mínimos, deber de inscripción automática y voto obligatorio, de hacerse parte de la comunidad política. ¿Cómo yo le voy a exigir al Estado algo si es que no soy capaz siquiera de ir a votar? Deber de respetar al adulto mayor, deber de respetar las tradiciones. Nosotros creemos que si se establece, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que se establezca también el deber de cuidar y respetar los espacios públicos. Tenemos que volver a tener una noción de libertad, pero con responsabilidad. Muchas gracias, Eduardo. Y cerramos, sí, vamos cerrando esta etapa de presentación con la última palabra, que es de Beatriz Sánchez. Cuando tú quieras, Beatriz. Bueno, primero, hola a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo no estudié en la Universidad Católica. Soy periodista, estudié en la Universidad de Concepción. Me encantó estudiar en la Universidad de Concepción en todo caso. Soy como lejos la más vieja del grupo. Tengo 50, pero me gusta mucho esa edad, 50 años. Soy, bueno, lo decía, soy periodista, soy frente amplista, soy feminista. Y creo que va a estar muy interesante el debate porque me llama mucho la atención escuchar a jóvenes que sean tan conservadores. De verdad, me impresiona. Me cuesta encontrarlos o verlos. Creo que va a estar interesante el debate porque creo que, y lo vamos a estar viendo en la discusión posterior, de lo que vamos a hablar en la Constitución, básicamente es del poder. Y creo que hoy día en Chile, quien es dueño de la propiedad o de las grandes propiedades, es dueño también del poder. Y creo que parte importante de lo que vamos a hacer en la escritura de la nueva Constitución, y no lo digo por si salgo electa porque no lo sé todavía, pero voy a sentirme parte del proceso, esté dentro de la constituyente o no, es justamente que se reparta el poder. Y creo que la propiedad y
cómo se entiende el concepto de propiedad de maneras distintas. Por ejemplo, la función social de la propiedad, creo que es de los grandes debates que vamos a tener en la próxima Constitución y que creo que vamos a ir adelantando acá y va a ser muy interesante. Así que eso, muchas gracias por la invitación y que empiece. Gracias a ti, Beatriz, por esas palabras. Me sumo, igual pienso que va a estar muy interesante este debate. Y ya son casi 100 espectadores los que están ahora conectados viéndonos. Le damos las gracias a quienes se conectan a esta hora un día viernes. Y bueno, esa fue la primera etapa de presentación. Ahora vamos a pasar con preguntas generales, las cuales ya fueron puestas en conocimiento previamente a quienes están hoy día aquí exponiendo. Se los dejé en el chat igual. Y vamos con la primera pregunta entonces de este debate. También hago aviso a los expositores de que en esta etapa pueden hacer su uso de réplica, donde tener una réplica de 1 minuto. Eso sería todo, entonces comenzamos con la primera pregunta, la cual va a partir respondiendo Paola. La primera pregunta de este debate dice: el derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 19, número 24 de la Constitución. ¿Cree usted que es necesario cambiar el derecho a la propiedad tal como se encuentra consagrado actualmente en la Constitución? ¿Es necesario establecer más límites a la propiedad privada o por el contrario se deberían disminuir? Para responder a esta pregunta, Paola, partes tú y tienes 2 minutos y medio. Cuando tú Voy a hablar rapidito. Vamos. Bueno, es importante antes de opinar sobre más o menos entender cómo está regulado. Y es interesante constatar que no hay ningún otro derecho que tenga una regulación más extensa en términos de cantidad de palabras y de líneas, ¿no? Esto lo saben quienes han estudiado derecho y otras personas que se han informado de esto. Eso es bien llamativo. Y sin embargo, yo creo que pretender que la propiedad es asociada con el demonio, yo soy una persona que cree en el derecho a propiedad, no lo digo sin ninguna vergüenza, la Declaración de Derechos del Hombre, así se llamaba en el momento de la Revolución Francesa, ya habla del derecho de propiedad. Todos nuestros, incluso preconstituciones, ¿no? Estos primeros intentos constitucionales, y por cierto las primeras constituciones hablan del derecho de propiedad, así que a mí me parece que el derecho de propiedad es consustancial a nuestra organización. Dicho eso, no hay ningún derecho que no tenga limitaciones, y por cierto la propiedad no va a ser ni el primero ni el último que las tenga. La pregunta concreta es que yo creo que hay que ponerle más limitaciones, y yo creo que dicho así aparece un poco simplista, porque si tú te fijas lo que dice nuestra Constitución, más que establecer cuáles son las limitaciones, establece la forma y en la razón de fondo. Establece la forma, que es la ley, solo se puede limitar por la ley, y establece algunas categorías de razones. Y si yo las voy a leer aquí y yo creo que son suficientes. El tema es cómo hacemos la bajada, y las razones son 4 para que una ley pueda limitar este derecho a propiedad. Que lo exija el interés general de la nación. Claro, el bien común pareciera ser una digamos, hipótesis válida, y a mí también me lo parece. La seguridad nacional, por supuesto, la existencia de nuestro país, su seguridad, parece suficiente, pareciera para el constituyente, y yo estoy de acuerdo con limitar la propiedad por esa razón. La utilidad y salubridad pública. Pucha, en pandemia hemos tenido un ejemplo hoy en día doméstico, lo tenemos todos los días y en buena hora, que entonces podemos vacunarnos como lo estamos haciendo y que nadie ha podido tener o no tener cama según su capacidad de pago, ¿no? Y la conservación del patrimonio ambiental. Me parece que en ese sentido esta Constitución y esta enumeración es espléndida. Falta, eso sí, y se me acaban los segundos, que hablemos del agua. La Constitución no habla del agua. Y curiosamente se hace cargo de la riqueza minera del país, pero no se hace cargo de los mares. Y es curioso en un país con nuestra geografía. Es cierto que estos temas podrían ser tratados en leyes, pero creo que hay que hablar de esto a nivel constitucional de todas maneras. Y ahí llegué. Muchas gracias, Paola, sobre todo por el respeto al tiempo, se agradece profundamente. Y ahora continuamos con los 2 minutos y medio de Pablo. Bueno, muchas gracias. Y esta es la pregunta clave, porque querámoslo o no, a que se establece una hoja en blanco, uno siempre va a estar mirando la historia constitucional del país para ir escribiendo la nueva, y eso hay que ser muy transparente, y creo que todos tenemos que analizarlo críticamente eso. Si me preguntan a mí, yo creo que tenemos un buen articulado en temas de derecho de propiedad, es bastante extenso, como bien dice Paola, por razones históricas, que todos sabemos los procesos de expropiación y tomas que se vivieron en el 69, 70, 72, y unos cambios constitucionales que se propusieron por ahí que son bastante similares a algunos programas de gobierno de los panelistas acá. Por lo tanto, yo sí creo, que es algo que estábamos conversando previamente,
que hay que dejar en claro algo, que el derecho de propiedad, como bien decía Eduardo, trae deberes también. Y ese deber es justamente que el derecho de propiedad se nos protege la libertad y también nosotros tenemos que proteger y cuidar la casa que está alrededor. Es decir, que cuando yo tengo la propiedad sobre algo, mi alrededor también es parte de una integridad comunitaria que yo estoy asumiendo por la propiedad que tengo. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Cuando las personas se hacen propietarias, el sueño de la casa propia, cuando la persona se hace propietaria de esa casa y ella es dueña de esa casa, es su propiedad, también genera un vínculo comunitario con las mismas personas que en ese barrio tienen su derecho de propiedad y por lo tanto tienen que preocuparse de resguardar el espacio comunitario, cuidar la casa, a fin de cuentas de todo. Si el derecho de propiedad no es una cuestión absoluta donde yo tengo la casa y puedo hacer lo que quiera y ninguna ley me vale, eso es mentira. Y una discusión que probablemente se va a dar acá, o sea, por ejemplo, mi derecho de propiedad no está por sobre el derecho a la protección de un medio ambiente limpio que tenemos hoy en día consagrado en la Constitución. Otra cosa que podemos hablar es que por qué no se está cumpliendo esa regulación. Pero el derecho de propiedad se tiene que comprender como un derecho que protege la libertad de las personas y que está regulado porque justamente trae un beneficio a la comunidad, y también como un deber de proteger lo que está a nuestro alrededor y también de ciertos límites. Pero aquí hay una pregunta fundamental en el derecho de propiedad para cualquiera que quiera cambiarlo, porque todos en este panel probablemente van a decir que están de acuerdo con el derecho de propiedad, pero aquí lo importante es cómo protegemos efectivamente ese derecho de propiedad. Y hay cosas que se establecen hoy día que son, a mi parecer, legítimas y muy necesarias. Uno, que esto tiene que ser por ley, es decir, que tiene que ser por un acuerdo del Congreso, que no puede ser por el mero administrador de turno. A alguien no se le puede parar un día, como bien recordaremos en ciertos videos, y se ponga a expropiar cosas sin el consentimiento del resto de la regulación de nuestro país. Y dos, que la persona tiene derecho a reclamarlo y además tiene el derecho a ser indemnizado por esa expropiación. Y esas cosas son fundamentales porque eso protege el derecho de propiedad, porque hay algunos que lo enuncian, pero no quieren explayarse en cómo realmente lo van a proteger. Gracias, Pablo. Continuamos ahora con los 2 minutos y medio de Alondra, como tú quieras. Sí. Bueno, primero que todo, respecto de lo que decía Paola, ¿no? Efectivamente, el derecho de propiedad es un derecho que tiene una larga data, ¿no? En la legislación y en los órdenes normativos, y pretender trazar ahí el límite es bastante absurdo, ¿no? Sin embargo, tal y como ella bien dijo, el derecho de propiedad, así como cualquier derecho, prácticamente cualquier derecho, no tiene un carácter absoluto, sino que conoce limitaciones, ¿cierto? Y que en el caso del derecho de propiedad son también limitaciones inherentes en el sentido de que, de que se reconoce que la función social de la propiedad tiene la capacidad de poder limitar el ejercicio de ese derecho, ¿no? Ya sea en razón de cualquiera de las causales que se nombraba recién, ¿no? Hay una historia constitucional, efectivamente, que lo que nos muestra es que la función social de la propiedad fue un ámbito constitucional en el que se fue desplegando progresivamente a lo largo de las décadas la necesidad apremiante por parte de amplias mayorías de la población de poder tener una respuesta a un orden social que es inherentemente injusto, ¿no? Y que va produciendo miseria y que va produciendo despojo en la medida en que va desarrollándose, ¿no? Y en ese sentido, la forma en la que hoy está establecida esas limitaciones a la función social son bastante escuetas y no necesariamente nos permiten hacer el ejercicio que hoy demanda los amplios sectores que han exigido dignidad, ¿no? Y que es el que podamos tener una visión de proceso respecto de una transformación social que efectivamente pueda apuntar a las condiciones que hacen posible que hoy sea una norma la precarización de la vida para amplias mayorías de la población. Y en un segundo sentido, que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Pablo recién, ¿no? El derecho de propiedad lo que hace es establecer obligaciones al Estado de indemnización. Y a mí inmediatamente se me viene a la mente el caso del Bosque El Panul, ¿no? El Bosque El Panul es un paño urbano gigante, ¿no? Que es el último bosque que queda en Santiago bajo la cota mínima. Y ese bosque fue privatizado durante la dictadura por 1 millón de pesos a un único a una única persona que hizo la compra en un remate privado, ¿no? Y para poder recuperar ese terreno, el Estado tendría que desembolsar miles de millones de pesos actualmente. Es por eso que es necesario un examen de proporcionalidad establecido a nivel constitucional en términos del derecho de propiedad. Gracias, Alondra. Continuamos entonces ahora con los 2 minutos y medio de Eduardo. Gracias. Oye, gracias a Beatriz por el piropo de ser conservadora.
creo que no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Sin embargo, creo que hoy día se cae en la caricatura de que ser conservador es oponerse a todos los cambios. Yo creo que no, yo creo que ser conservador es entender que somos parte de una sociedad que no solamente está compuesta por los presentes, sino también por los que vienen y por los pasados. En ese sentido, el conservador es muy respetuoso de la tradición constitucional, y yo creo que nuestra tradición constitucional siempre ha reconocido el derecho a propiedad. Entonces, por otra parte, la gran labor que vamos a tener nosotros, los constituyentes, va a ser lograr acuerdos. Así que creo que es bueno despejar primero algunos acuerdos preliminares, y que creo que todos vamos a estar de acuerdo en este espacio. Primero, que el derecho de propiedad es un derecho fundamental que tiene que estar reconocido. Yo creo que en eso hay un acuerdo transversal. Y segundo, también creo que hay un acuerdo transversal en la función social de la propiedad. Creo que acá ninguno de los panelistas desconoce el rol de la propiedad, que cumple un rol social. El tema está en cómo estructuramos esa función social. Y yo creo que la exposición que hizo Paola fue muy correcta al señalar las causales que señala el artículo 19, número 4, en cuando procede este rol social de la propiedad. Y acá han habido varias discusiones, porque de hecho en el 67, esto fue una discusión bien amplia en el país, con respecto a cómo establecíamos la cláusula. Y habían voces que querían importar la cláusula alemana, que dice que la propiedad obliga, su uso debe servir al mismo tiempo al bien común, que es una cláusula mucho más escueta de lo que hoy día tenemos. ¿Ah? Entonces, creo que innovar con respecto a la función social de la propiedad en la futura Constitución puede ser un error tremendo, en el sentido en que va a generar ambigüedades. Creo que la cláusula que tenemos hoy día es muy clara en establecer cuándo procede, de qué forma, y también un estatuto expropiatorio que, bien como decía Pablo, es un estatuto que da certezas y garantías para todos los propietarios, o sea, desde el más rico hasta el más pobre, porque la propiedad no distingue en eso. Por lo tanto, yo creo que como conservador no haría invenciones muy grandes en materia del reconocimiento al derecho de propiedad en nuestra Constitución. Creo que está delimitado de una manera bien concreta, solo con casos taxativos, y eso da certezas jurídicas de que el Estado no va a cambiar las reglas del juego cuando se le antoje. Muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos con Beatriz, que va a cerrar esta primera pregunta. Igual les recuerdo que si quieren hacer alguna réplica, pueden levantar... Paola, justamente eso iba a decir, pueden levantar la mano así, o lo pueden hacer en el mismo Zoom. Vamos entonces, perdón, Beatriz, vamos a pasar antes con la réplica de Paola, y después... ¿No? ¿Sí, ya? Bueno, entonces terminamos las preguntas y hacemos las réplicas después. Sí. Partamos entonces con Beatriz. Perfecto. Vale, vamos entonces. Sí. A mí, tengo que ser honesta, me pareció muy interesante que frente a todos los temas que podíamos estar discutiendo hoy día o debatiendo respecto a la Constitución, lo hiciéramos intensamente respecto al derecho a la propiedad. Creo que hoy día el poder es el concepto clave para entender el debate constituyente en general, como ya lo dije antes, y se concentra o tiene su preocupación puesta en ciertos aspectos de la Constitución. Uno es el carácter del Estado, o sea, si va a seguir siendo subsidiario o un Estado social de derechos, como pensamos o proponemos nosotros, y el otro, el del derecho a la propiedad, es decir, sufrirá modificaciones. Entonces, una de mis preguntas es por qué el gran poder hoy día está muy concentrado en los grandes grupos económicos y su gran derecho a la propiedad, y creo que no podemos dividir mucho esa discusión, ¿no? ¿Qué proponemos respecto a la propiedad? Bueno, de partida, la Constitución, por supuesto que pensamos, sí consagra el derecho a la propiedad, pero a la propiedad de formas también distintas. Y es necesario hoy día, por ejemplo, fortalecer la función social de la propiedad, no mantenerla tal como está, sino que profundizarla y ampliar el concepto. La más justa distribución de la riqueza, la que lleva al principio de la función social, evita que el poder sobre las cosas se convierta en autoridad sobre las personas, así que la propiedad vuelva a ser como antes un instrumento de dominación y sometimiento de las personas que tienen menos. Y eso hay que tener presente a la hora de hablar de la propiedad y de por qué la función social de la propiedad tiene que tener un estatus amplio para entender que queremos un Estado social de derechos. Un ejemplo internacional es la Constitución española, por ejemplo, que en su inicio define la función social de la propiedad como límite, por ejemplo, para garantizar derechos sociales. Entonces, como dije antes, se debe garantizar el derecho a la propiedad y de la propiedad en sus diversas especies, la individual, la colectiva, la comunitaria
etc. Como ejemplo, la nueva Constitución velará especialmente por la naturaleza y su conservación, restauración y respeto de sus límites a la hora de llevar adelante los procesos productivos. El resguardo de estos derechos debe establecerse de manera más precisa como uno de los límites al derecho de la propiedad, por ejemplo. Lo mismo si hablamos del derecho a la salud. Tiene que haber límites al derecho a la propiedad, hasta dónde tengo derecho a la propiedad para garantizar otros derechos básicos. Muchas gracias, Beatriz. Con eso cerramos la primera pregunta. Paola, Sí, yo creo que todos tenemos... ¿vas a hacer uso de tu derecho a réplica ahora? Ya, y también Sí, tengo más que a Pablo. Sí, ¿O no? más que réplica, lo que voy a hacer es hacer derecho al tiempo, ¿no? Porque primero creo que es importante puntualizar que, si bien es cierto, creo en los deberes y en los derechos, las constituciones existen para varias cosas y una de las principales cosas que hacen no es, digamos, consagrar los derechos, los deberes de las personas. Las constituciones nacen a la vida jurídica como una limitación al poder del Estado, justamente estableciendo los derechos, no los deberes. No es que yo no crea en los deberes, pero creo que es importante puntualizarlo. Segundo, creo que es importante, Pablo, no confundir las normas de vecindad y otras normas de buena conducta con limitaciones al derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene limitaciones, se dan por ley y son eventuales, si es que se dicta una ley. Sí creo que hay una limitación al derecho de propiedad que se me ocurre más bien nuevo, del que no hemos hablado y tiene que ver con cuando tú te despojas voluntariamente de las cosas. Cuando hablamos de economías circulares y queremos cuidar el planeta, deshacernos de nuestros bienes, de aquellos que se pueden deshacer, ¿no? De los bienes muebles, debería dejar de ser una cosa de tirar y botar a la basura. En ese sentido creo que hay una limitación relativamente nueva que se empieza a instalar, pero no confundirlos con las normas de vecindad. Bien. Muchas gracias, Paola. Ahora también Pablo pidió su derecho a réplica, así que tienes un minuto para responder. Sí, es que, a ver, uno, Beatriz, aquí estamos hablando del derecho a propiedad porque, de hecho, es un derecho humano consagrado incluso por la ONU, entonces una cuestión fundamental para la libertad de las personas y para la comunidad. Lo segundo es que hay que ser claro en algo, y la propuesta del Frente Amplio en esta materia pone el título de derecho a propiedad, pero no se hacen las preguntas difíciles. ¿Cuáles son las preguntas difíciles? ¿Cuál es la protección efectiva que le van a dar? ¿Van a permitir que, por ejemplo, las personas puedan reclamar la legalidad? ¿Van a seguir con la mantención de que sea por ley estas situaciones? ¿Van a dar derecho a la justa retribución por la expropiación o no? Si esas son las preguntas difíciles, porque el título lo podemos poner todo y las buenas intenciones las podemos poner todo, pero si no está bien regulado y bien resguardado los derechos, después no se cumplen, y eso lo sabemos todos en distintos ámbitos. Y además, que hay una cuestión contradictoria cuando a mí me hablan del derecho al medio ambiente y todo. Hoy día, uno de los intereses, de hecho, para regular el derecho a propiedad es la conservación del patrimonio ambiental. Y además, todos sabemos que el derecho a la propiedad no se contrapone al derecho a la protección del medio ambiente y que tampoco se contrapone al derecho a la salud. Y de hecho, es una gran discusión que tenemos que tener si es que creen que la propiedad privada puede tener alguna función pública, porque ustedes creen que lo público es el Estado. Y ahí yo creo que hay un error gigantesco a definir la nueva Constitución. Muchas gracias, Pablo. Beatriz, ¿Puedo responder o no? sería tu uso de derecho a réplica cuando no responde claro. una réplica. Sí, perfecto, ya. Tienes un minuto. Lo que pasa es que yo creo que hay varias confusiones que hace Pablo en su réplica a lo que yo decía. La primera es que cuando hablamos de derecho a propiedad, sí, reconocemos el derecho a la propiedad. Lo que decimos es que reconocemos varios derechos a la propiedad. Está el derecho a la propiedad individual, pero está el derecho está la función social de la propiedad y está el derecho a la propiedad colectiva y comunitaria. ¿Cuál es la definición o cuál es la profundidad de cada una? Eso lo tendremos que discutir en la Convención Constitucional. No va a venir el Frente Amplio a decir, mira, estas son las definiciones, porque justamente esa es una definición que la sociedad chilena tiene que contemplar. Esa es la gracia de que vamos a tener una conversación respecto a la Constitución. Eso es lo primero. Y respecto a cuando hablamos de el rol del Estado, nosotros creemos en el rol público y no lo confundimos con el Estado. Lo que sí consideramos dentro de lo público, que es lo importante, es a la gente. La gente, la ciudadanía, el pueblo es parte de lo público, no solamente el Estado. Y yo no confundo en la conservación a que esta conservación solamente la hace el privado. El privado, hoy día, lamentablemente, mucha de esa conservación es para hacer explotación de los lugares, del territorio, y ahí sí que tenemos un problema. Hoy día, de hecho, el medio ambiente no está libre de la contaminación y eso lo sabemos porque no es un derecho que esté garantizado. Está en la Constitución, Beatriz, seamos precisos en eso. Por favor, respetemos, pero no se cumple, no es un derecho que esté garantizado. Disculpa, Beatriz, voy a tener que silenciar si es que no respetamos los tiempos. Tienen derecho a réplica si es que quieren usarlos. Tanto Pablo como Beatriz tienen otros restantes. Perdón, Alondra, no sé si es que levantaste la mano, ¿sí?
Perfecto, entonces vamos con tu derecho a réplica, tienes 1 minuto cuando tú quieras. Sí. Estoy de acuerdo con el énfasis que hace Beatriz respecto de esta discusión, ¿no? Es muy interesante que se nos haya invitado a discutir sobre esto, pero al mismo tiempo es muy elocuente, ¿no? Lo decía Eduardo cuando se refería a él y a quienes estaríamos aquí en el panel como la élite, ¿no? Lo cierto es que las preocupaciones de la amplia mayoría de la población no son preocupaciones de la élite. Que cuando Piñera salió a responder con la agenda mujer a las movilizaciones estudiantiles que también tuvieron lugar en la Universidad Católica de manera histórica, lo que nosotros salimos a responder, por ejemplo, respecto de la propuesta de terminar con la administración exclusivamente masculina de los bienes en la sociedad conyugal, es una cuestión que también toca al derecho de propiedad. Es que propiedad vamos a administrar si ni siquiera tenemos una casa que sea nuestra, ¿no? Entonces, quería solamente dar cuenta de esa distancia que en muchos casos existe entre estas preocupaciones prioritarias y las preocupaciones de derechos sociales de la amplia mayoría de la población. Muchas gracias, Alondra, por el respeto al tiempo. Y ahora Eduardo me pidió también su último derecho a réplica, así que tienes 1 minuto cuando tú quieras. Sí, yo creo que el derecho a propiedad está profundamente arraigado en el pueblo chileno. No solamente en la élite, de hecho los retiros del 10% de lo que más dan cuenta, además de que reventaron el sistema de capitalización individual y las pensiones futuras, da cuenta de que el chileno considera que esa plata es suya, entonces es un derecho bien arraigado. Me quedo con algo que dijo Beatriz al principio. El dueño de la propiedad es el dueño del poder, por lo tanto, de lo que se trata es de redistribuir el poder. O sea, en otras palabras, lo que dijo la Beatriz Sánchez, lo que hay que hacer es redistribuir la propiedad. ¿Y cómo hacerlo? Justamente a través de estas ambigüedades y pocas definiciones que ellos establecen en la función social de la propiedad. Por eso, yo soy defensor de que se siga manteniendo la función social de la propiedad como la tenemos hoy día en la Constitución, porque las ambigüedades que plantea Beatriz lo que buscan es justamente esto, distribuir el poder, que para ella es la propiedad, por lo tanto, redistribuir la propiedad entre todos los chilenos. Perfecto. Beatriz, sería tu último derecho a réplica. ¿Sí? No, entonces Lo siento, hacemos... Juanjo, yo sé que hay reglas, pero si todas las interpelaciones son a mí, tengo que tener derecho a réplica cada vez que me interpelen. es que voy a tener que remitirme a lo que mandamos en la pauta. Perdón, Beatriz, yo entiendo, pero vamos a tener que atenernos a eso. ¿Y cómo lo hago disculpa. entonces? ¿Cómo lo hago? Perdón, es que está en la No, pauta. que te digo en serio, porque yo creo que vamos a tener esto todas las veces. Entonces, ¿cómo lo hago? Sí, seguramente Pablo y Eduardo van a seguir con su interpelación permanente. Entonces, si no, tengo que tener derecho a réplica cada vez que me interpelen, sobre todo porque Eduardo, por ejemplo, hizo una interpretación a lo que yo estaba diciendo. Una interpretación a mis declaraciones. Y yo no puedo dejar pasar eso, ¿no? Pero y si cada voy uno a va hacerlo, yo respondiendo sus tampoco lo voy a dejar preguntas. pasar. Sí, no, yo entiendo Entonces, perfectamente. yo pido flexibilidad de las reglas. Sí, Cada vez que me interpelen, tener la posibilidad de contestar en 1 minuto. Sí, yo entiendo perfectamente, pero la verdad es que sería injusto, de partida que se extendería mucho igual el debate, nos saldríamos de la pauta, y aparte que igual finalmente tendríamos que dar una réplica para cada uno. Entonces, mil disculpas, Beatriz, encuentro, o sea, entiendo perfecto lo que estás diciendo, pero solamente queda un derecho a réplica. Bueno, pero lo voy a ocupar para Eduardo, porque hay cosas que no voy a dejar pasar. Lo primero, ya, perfecto. Que esté reventado el sistema de FP porque se sacó el 10%, por favor, Eduardo. El sistema de FP está reventado porque entrega pensiones de miseria. La mediana, no el promedio, la mediana de entregas de pensiones no alcanza los 200.000 pesos. Parte del estallido social tiene que ver con las pensiones miserables que entrega el sistema de FP. No se revienta el sistema de FP porque la gente saca el 10% y lo saca por una necesidad extrema en pandemia porque no ha tenido los recursos necesarios para enfrentar una crisis que es sanitaria y que es económica. No ha podido enfrentarla porque el gobierno que sustentan los partidos que ustedes también apoyan no ha entregado las soluciones para las personas, para que puedan cumplir cuarentenas sanitarias. Lo segundo, no pongas palabras que yo no he dicho. Cuando yo señalo que el poder, y eso es lo que vamos a debatir en la Convención Constitucional, yo estaba hablando de la propiedad, de la gran propiedad que tiene ese poder. Por eso el poder está tan interesado en hablar del derecho a la propiedad.
No confundamos a la gente Tiempo. diciendo que el Perdón. derecho a la propiedad es la preocupación que tiene Perdón, el Beatriz, te gran voy a tener que poder silenciar. respecto a la propiedad de la casa de una persona. Beatriz, Estamos perdón, te voy a tener hablando que del silenciar. gran poder Mil disculpas. respecto a la gran propiedad. Entonces, Perdón. no pongas palabras. Disculpa, Beatriz, te tuve que silenciar porque, o si no, vamos a terminar pasando el tiempo de las otras personas, entonces mil perdones, pero es así la pauta. Eduardo pidió su derecho a réplica, estarías usando tu último derecho a réplica, así que tienes un minuto cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. Yo entiendo la necesidad económica que hay los chilenos porque lo he visto con mis compatriotas estando en la calle. Creo que podrían haber habido otros mecanismos para hacerse cargo de eso. ¿El gobierno llegó tarde? Sí, llegó tarde y hay que decirlo con todas sus letras. Pero a mí me gustaría darle una réplica a Beatriz para que ella responda qué vamos a hacer con las pensiones en el futuro. ¿Qué vamos a hacer con ese 30% que se va a sacar? Porque ya no es el 10, es el 30%. ¿Qué vamos a hacer con esas pensiones en el futuro? ¿Vamos a tener un sistema solidario? ¿Vamos a expropiar los fondos de pensión? Porque yo quiero el 10%, pero quiero el 100% para las personas. No quiero sistemas de redistribución ni sistemas solidarios que en todas otras partes del mundo han fracasado. Entonces, la pregunta es, retiremos el 10%, pero ¿qué hacemos a futuro? ¿Cómo lo reintegramos? ¿Quién va a tener que cargar con ese peso social de pagar las pensiones en un futuro? ¿Se van a expropiar los fondos de pensión? Porque hay gente del sector de Alondra y de Beatriz que han propuesto la expropiación de los fondos o la nacionalización, que suena más bonito, de los fondos de pensión. Yo quiero el 100% de los fondos de pensión para la gente. El sistema de reparto implica expropiación. Gracias, Eduardo. Perdón, se silenció. Gracias por el uso de réplica. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Igual hago el llamado a que si quieren, a quienes ya agotaron su derecho de réplica, a decir lo que tengan que decir en el cierre. Ahí van a tener minutos para poder decir lo que opinan. Así que, sin más, ¿nadie más tiene algún derecho de réplica que usar ahora? Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. Y comenzaría en este caso Beatriz, porque vamos invirtiendo el orden. Y la pregunta ya se las dejé en el chat y para quienes nos ven ahora, se las leo. La segunda pregunta dice, siguiendo con las limitaciones a la propiedad privada, uno de los debates que vemos día a día en el actual contexto de pandemia es el de las medidas de emergencias tomadas por el gobierno, específicamente aquellas relacionadas con impedir el funcionamiento de negocios de varios rubros que se amparan en estas limitaciones a la propiedad privada. Esto con el fin de resguardar la seguridad nacional y la salubridad pública. En base a lo anterior, ¿cree usted, dada la experiencia de nuestro país este último año, que es necesario mantener estas limitaciones o eliminarlas? Como dije antes, comienza Beatriz y tiene 2 minutos y medio para responder la pregunta. Está silenciada Beatriz. Ahí sí, está. perfecto. Gracias. Bueno, respecto a la emergencia sanitaria, hay que mantener lo que se necesita cerrar por criterios sanitarios. Un Estado lo suficientemente fuerte para poder seguir la recomendación sanitaria y que, por ejemplo, se puedan hacer las cuarentenas adecuadamente, debería poder tener la libertad de tomar esas decisiones y poder reducir la movilidad al 70%, que es como lo decían todas las recomendaciones de los especialistas sanitarios o de salud pública, y no solo en un 20%, como se ha bajado, por ejemplo, en la región metropolitana la circulación, porque no se ha podido cerrar lo suficiente la ciudad. Y al mismo tiempo, no un Estado subsidiario, sino un Estado social y democrático de derechos que hubiese podido asistir a las familias de manera universal desde un principio, sin esta hiperfocalización perversa. Creo que la pandemia ha dejado muy claro por qué este modelo subsidiario neoliberal, este modelo privatizador, simplemente se agotó. El estallido es un reflejo de eso y la pandemia lo ha dejado absolutamente claro. Se necesita un Estado que pueda tomar decisiones y se necesita un Estado libre para tomar esas decisiones, no como presionado por la Cámara de la Construcción, por ejemplo, que no se ha detenido en todo este tiempo cuando necesita detenerse, y que recordemos tristemente las declaraciones del presidente de la Cámara de la Construcción, que se oponía al retiro del 10%, señalando que cuando hay 10% llega menos gente a trabajar porque en el fondo no necesitan el trabajo y tendrían que subir los sueldos. Entonces creo que queda bien claro cuando tenemos un Estado que tiene poco margen de maniobra para tomar decisiones que se tienen que tomar en una pandemia como esta. Muchísimas gracias, Beatriz. Ahora continuamos con los 2 minutos y medio de Eduardo. Gracias. Oye, qué bueno estar de acuerdo en algunas cosas con Beatriz. Creo que eso nos da
algo de esperanza para la convención en un futuro. Yo también creo que en situaciones excepcionales el Estado tiene que tener poderes excepcionales, porque la situación así lo merita. Creo que de nuevo hay diferencias con respecto al concepto de Estado subsidiario. Yo creo que si había un momento para demostrar cómo funciona la subsidiariedad y hacerlo de manera correcta, era justamente ahora en la pandemia. Porque es en estos minutos cuando el Estado subsidiario tiene que tomar esas atribuciones para poder subsidiar a aquellas personas que hoy día lo están pasando mal. Creo que ha faltado un poco más de efectividad en las ayudas del gobierno, pero estoy absolutamente de acuerdo que en estados de excepción el Estado tenga mayores atribuciones. Creo que hay ahí también un trabajo pendiente para la futura convención que tiene que ver con analizar más los estados de excepciones constitucionales. Creo que hoy día, si bien están los estados de excepción constitucional en la Constitución del 80, creo que no están bien determinados qué derechos se pueden suspender durante estos estados de excepción. Uno de esos es la movilidad, la libertad de trabajo, pero hay algunos derechos que creo que también se podrían haber limitado, por ejemplo, la privacidad o la protección de datos. Hoy día nosotros no pudimos saber a tiempo oportuno quiénes eran las personas contagiadas con coronavirus porque está la protección de los datos de esas personas. Quizás si hubiese podido saber, como se hizo en otros países, hubiésemos evitado la propagación del virus. Pero bueno, creo que hay harta materia ahí por analizar con respecto a los estados de excepción, y no solamente el de emergencia o el de catástrofe, sino que también creo que hay que determinar mucho más qué es lo que pasa también con los estados de sitio. Es un tema que yo lo he estado analizando bien de cerca por la situación que ocurre en la Araucanía, y la verdad es que no está muy claro cómo funcionaría un estado de sitio, y es una de las grandes dudas que tienen todos los sectores políticos para poder determinar un estado de sitio hoy día en la región de la Araucanía, que a ratos vaya que lo necesita un estado de excepción constitucional en nuestra región. Muchas gracias, Eduardo. Continuamos con los 2 minutos y medio de Alondra para contestar la pregunta. Bueno, primero que todo quisiera corregir el garrafal error, le digo error para no decirle mentira, derechamente, que decía Eduardo recién de que habría sectores, entre los cuales estaría yo, que estaríamos a favor de la expropiación de los fondos de pensiones de los trabajadores para un nuevo sistema, para un sistema real de pensiones en nuestro país. Le informo, para que lo tenga claro, que ninguno de nosotros que apoyamos la propuesta de sistema de pensiones de no más AFP y robustecimos también su contenido con una perspectiva feminista, estamos de acuerdo con la expropiación de los fondos individuales de pensiones. De hecho, la propuesta de no más AFP supone mantener esos fondos individuales en un fondo separado y que la nueva cotización vaya a un fondo de reserva que sea administrado por las trabajadoras y los trabajadores. Así que eso primero para corregir esa garrafal falta de información. Y lo segundo es que me parece muy impresionante que un militante de un partido de gobierno diga que este era el momento para mostrar que el Estado subsidiario funciona, porque son gobiernos. O sea, no puede haber una fantasía mayor que decir, ojalá hubiéramos podido tomar las decisiones para mostrar que las cosas funcionan cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo y nos mostraron cómo funciona efectivamente. Y que lo que hace un Estado subsidiario es poner la ganancia de los privados por sobre la vida de la población. Eso es lo que hace un Estado subsidiario en un contexto catastrófico de una pandemia que va acompañada de una crisis económica que, en palabras de la OIT, es la crisis más profunda que ha vivido América Latina en su historia, ¿no? Respecto de este punto, por supuesto que las limitaciones que actualmente están comprendidas en el derecho de propiedad son las necesarias de implementar en un contexto de crisis sanitaria como el que estamos atravesando, y por supuesto que no hay razón alguna para poder pensar que esas limitaciones deberían eliminarse, como plantea la pregunta, ¿no? Pero además esas limitaciones son bastante, en su puesta en práctica en este tiempo, fueron bastante escuetas, ¿no? Y hay cuestiones que no se limitaron en lo absoluto. Por ejemplo, las mujeres que trabajan asalariadamente y que se vieron forzadas a seguir trabajando con teletrabajo, mientras que los empleadores que forzaron a que ese negocio siguiera funcionando se sustrajeron de su obligación de prestarse a la comuna, ¿no? Entonces, esas obligaciones y esas limitaciones debieran tener en el centro la integridad de la vida de las personas, y no como es hoy, ¿cierto?, mantener a toda costa funcionando una máquina que se ha convertido en una máquina de muerte y de enfermedad. Muchas gracias, Alondra. Continuamos ahora con los 2 minutos y medio de Pablo.
Oye, ya que somos todos detectives de la verdad, el 29 de abril del 2020, senadores de la DC, Yana Proboste, Alejandro Navarro, Alfonso Urresti, Juan Ignacio Latorre RD, ingresaron a este proyecto que terminaba con la nacionalización de los fondos de pensiones. Entonces no me vengan a mentir a mi concustión diciendo que Cretón está mintiendo, que está mintiendo. Si lo han propuesto y lo han propuesto en reiteradas ocasiones este tipo de ámbitos, y todos sabemos que la máquina de Pamela Gil, a la cual se terminaron sumando, va para allá. Entonces también seamos claros en esos ámbitos. Sobre la pregunta y también un tema que estaban hablando anteriormente, obviamente que está bien estas limitaciones y obviamente que de hecho se justifican en el gran desarrollo que tenemos del derecho de propiedad y las explicitan claramente las razones por las cuales se puede limitar este tipo de derechos. Que eso es algo fundamental, que pueden ser las limitaciones que tienen. Y eso es justamente lo que las propuestas de ciertos sectores políticos que hoy día encuentran conflictivo el derecho de propiedad y cómo está instaurado en nuestro país, quieren eliminar y quieren dejar al vacío para justamente poder tener el día de mañana la administración de turno y decidir sobre esta materia. Y a mí me parece un gravísimo error. Si las personas necesitan certeza y vea, acá no estamos hablando solamente de los grandes empresarios, Alondra tampoco, no son solamente los grandes empresarios, estamos hablando de la pyme, que partió este año, que invirtió y que tiene su derecho de propiedad protegido. Necesita certeza también. Estamos hablando de Fernando Fuentealba, en Tirúa, persona muy cercana a mí, candidato a concejal hoy día, que tenía un hotel, que se lo quemaron, le han disparado, le han intentado matar 5 veces, matar. No estamos hablando de otra cuestión porque está en su propiedad. Ese tipo de protecciones se ven implicadas en este derecho y por eso es importante que tengan certezas y que el Estado también les retribuya cuando no se cumplen. Y esa es la discusión que tenemos que de fondo. ¿Lo queremos dejar al vacío para que el administrador de turno decida? ¿O lo queremos dejar claramente establecido en la Constitución porque creemos que es un derecho fundamental, que es un derecho humano, como bien lo consagran los organismos internacionales, que de hecho debería respetarse? Entonces, esa es la discusión de fondo y esa es la pregunta difícil. Y sobre el estado de excepción, el manejo de la pandemia y el estado de esto, yo, discúlpenme, pero quiero tomarme un punto aparte acá. El Estado, en colaboración con los privados, hoy día está trayendo una solución definitiva a la pandemia, y son las vacunas. Y esas vacunas, ¿saben cómo llegaron a este país? Porque la Universidad Católica, una institución donde el NAU, hace algunos años que invitó a la vez hoy día, decía que no tenía ningún rol público, invirtió, se consolidó con un laboratorio chino, y esas vacunas, en colaboración con el gobierno chileno, están llegando a salvarle la vida a las personas. Y eso es lo importante de un Estado, que sea capaz de colaborar con los privados, con las fundaciones, con la organización de la sociedad civil. Y así, en esa diferencia social que tenemos, nos vamos complementando y dando soluciones definitivas al país, no totalizando las cosas. Gracias, Pablo. Ahora vamos cerrando esta pregunta entonces con Paola. Levantaste la mano por... No me cuenten los minutos todavía, porque les voy a decir que voy a leer, porque como no me puedo organizar, así que voy a leer mi respuesta, porque ya la escribí mientras los escuchaba. Y ahora sí que voy a empezar el timer. Contamos con tiempo entonces. A ver, yo creo que la respuesta es que absolutamente se tienen que mantener, ¿no? Ayer o antes de ayer veía en Alemania una cantidad de personas importantes en Berlín salían a protestar, ¿no? Porque querían, decían las pancartas, más libertad y menos dictadura, a propósito de unas normas que estableció Merkel para poner ciertos pisos, ¿no? Si sube tanto la positividad, cerramos colegios, si sube tanto, bueno, y encontraban que esto era dictadura. A mí me parece que enarbolar la libertad individual por sobre el bien común cuando se trata del riesgo de ir a morirte en una pandemia es simplemente una ridiculez y una niñería. Así es que, en ese sentido, por supuesto. Es más, creo que el Ejecutivo debería tener atribuciones para proteger las cadenas de suministro, evitar el acaparamiento, la especulación, y creo que podría tenerlo subsumido en esta Constitución. Creo que es cosa de darle una vuelta y creo que se podría. Ahora, creo que hay una discusión, una confusión doctrinaria en algunos respecto de qué se trata el Estado subsidiario como concepto y quizá lo que ha sido el Estado subsidiario en el modelo chileno, ¿no? La Chilean Way, que es un Estado más que subsidiario, enuco, anodino, sin opinión, ¿no? Pero bueno, no me alcanzan los segundos para meterme a aclarar conceptos que además nadie me ha pedido que aclare. Lo que sí creo que es importante señalar es que, pucha, yo soy la menos peleadora aquí, pero creo que la Alondra y la Bea hacen un argumento que a mí me parece un poco tramposo. Porque, a ver, yo encuentro que el Estado subsidiario ya no va más. Y eso no por la pandemia, el Estado subsidiario no se condice de las necesidades del Chile de hoy, y tampoco se condice, creo, de un acuerdo, un cierto acuerdo de la mayoría de este país en torno a que hay ciertos mínimos de dignidad que tenemos que darle a todas las personas, más allá de su capacidad de pago. Y por lo tanto, eso contradice la existencia del Estado subsidiario. El Estado subsidiario, insisto, no da más. ¿A dónde creo que hacen trampa las chiquillas cuando dicen que la pandemia vino a demostrarlo? Yo creo que la pandemia vino a demostrar que cuando viene una pandemia o un meteorito, no hay gobierno, ni constitución, ni Estado que se la pueda. Algunos mejores, otros peores, perfectibles, algunos
de negligencia criminal como Bolsonaro o un par de países africanos, otros, claro, muy perfectibles, lo que ha hecho el gobierno no lo voy a empezar a defender yo, si han hecho hasta tonteras y además han llegado tarde, pero creo que eso no es argumento para el Estado subsidiario. El Estado subsidiario ya lo vamos a enterrar. Creo que es tramposo usar la pandemia para eso, porque como digo, la pandemia yo la asimilo más bien a un meteorito, y siento que frente a eso no veo demasiados modelos, ni siquiera en estados de bienestar, que hayan dado el ancho y que hayan tenido un curso suave, light, digamos, fácil en pandemia. Bien, muchas gracias, Paola. Entonces, con sus palabras cerramos justamente la segunda pregunta, y ahora vamos ya a la última respecto a las preguntas generales, para después pasar a la siguiente etapa, que vendrían siendo las preguntas cruzadas. Y bueno, la tercera pregunta y última dice así: durante el último tiempo se ha puesto un énfasis importante en los derechos de uso de agua. En base a esto, ¿qué tipo de marco legal regulatorio debe tener la Constitución para la regulación del uso y propiedad de distintos bienes públicos y medio ambiente? Los 2 minutos y medio son para Paola Berlín. Sí, parto por decirte que nadie puede pedir 2 minutos y medio para esta pregunta. Si esta pregunta nos va a tomar varios meses en la convención constituyente. Pero bueno, partamos por el agua, que es lo primero que sale, digamos, como concreto ahí. A ver, lo primero que tenemos que hacer es que, dado que hay un consenso, estoy segura que lo hay, en torno a que el agua es un derecho humano, es a más de toda lógica, somos mamíferos mucho antes que ser ciudadanos, ¿verdad? El agua es un derecho humano y sin agua no hay vida. No es por ponerme dramática, pero es así. Además, en el año 2008, las Naciones Unidas han reconocido el derecho al agua como un derecho humano. Chile suscribió ese pacto y por lo tanto para nosotros eso es un mandato. Como lo es, me parece urgente relevar en una nueva constitución a lo menos 2 cosas del agua. Primero, que es un derecho humano, y segundo, que es un bien nacional de uso público, cosa que hoy sabemos que existe en nuestra normativa, pero a nivel del segundo piso, ¿no? O del piso de más, no, del primer subterráneo, que serían las leyes, el Código de Aguas y el Código Civil. Esa característica debe estar al mismo nivel al nivel constitucional, porque así lo está el derecho de propiedad. Y entonces, cuando han chocado la propiedad privada con el derecho al agua, ha ganado la propiedad privada. Y hoy en día, con esta convicción de que es un derecho humano, y con la certeza además de que el agua se nos empieza a acabar, no parece razonable entonces que el agua siga siendo una hermana menor del derecho de propiedad. Dicho eso, yo no tengo problema con que haya derechos sobre el agua. Derechos, no quiero ser muy técnica, pero hay un derecho parecido al dominio sobre el agua, ¿no? Y así está protegido constitucionalmente. Sí creo que hay que revisar todas las cuencas, que no puede ser que el de río arriba use agua en desmedro del de abajo, y además tenemos que compartir el agua, gústenos o no nos guste, con el resto del ecosistema. Tampoco podemos secar una cuenca y evitar que salga agua al mar, porque hay ecosistemas terminando la cuenca que necesitamos que subsistan, no solamente porque nos conviene a nosotros si queremos tener un planeta, los humanos necesitamos de los ecosistemas, sino que porque la mantención del planeta creo que es un bien en sí mismo. No creo que haya que nacionalizar el agua, no creo que no pueda tener un derecho de aprovechamiento los privados, pero tenemos que sentarnos a repensar cómo hacemos con el agua elevado ya a derecho humano, a rango constitucional y ante la certeza de que el agua se nos está acabando y tenemos que repensar su uso. Le regalo al que le queden los 12 segundos. Muchas gracias, Paola. Ahora vamos con los 2 minutos y medio de Pablo. Sí, o sea, primero partir aclarando que Paola, que un Estado subsidiario es un Estado que yo también estoy de acuerdo hoy día no se cumple en realidad porque no comprende muy bien el concepto de solidaridad, que es fundamental. Y que de hecho es justamente ese Estado el que permite que hoy día instituciones privadas como la Universidad Católica, gracias al desarrollo científico que han realizado y su aporte constante en la sociedad y en el ámbito académico, con un rol social importante, nos estén dando soluciones a nivel país en conjunto con el Estado. Porque un buen Estado subsidiario, entendido con el concepto de solidaridad, es ese que entiende que el Estado, los privados y la sociedad civil juegan todos un rol igual de fundamental y por lo tanto tienen que complementarse activamente para eso. Y es lo mismo que vimos hoy día en pandemia con las camas críticas, que hoy día cualquier persona puede ser ligada a una clínica privada, a un hospital público. Lo importante es que las camas críticas están siendo de manera colaborativamente administradas y todos están aportando a esto, respetando la diversidad y la libertad de cada uno. Y eso es algo muy fundamental, que es lo que vamos a entrar en conflicto probablemente. Sobre el tema de los derechos de agua, yo creo que aquí la pregunta clave que se nos abre, que va muy relacionado a lo anterior, es justamente si es que creemos que los privados tienen algún rol social o algún impacto social que hacer.
Sobre la materia de agua, yo creo que claramente hay que darlo a nivel constitucional, claramente tiene que ir con una priorización del consumo humano, pero también con una protección a los derechos de aprovechamiento de agua para, por ejemplo, el mundo agrícola, que no estamos hablando nuevamente a Beatriz Alondra solamente de las grandes agrícolas, sino también del pequeño agricultor de INDAP, que tiene 5 hectáreas, que tiene derechos de agua, que le permite mantener su producción y le permite además alimentarnos a todos nosotros. Y eso es algo fundamental que lo comprendamos. Entonces, sobre el tema de agua, yo creo que es fundamental que se redefina con una priorización humana, que se protejan los derechos de aprovechamiento, pero también hay que entrar ya después a eso que no es una materia constitucional, que son los límites de los derechos de aprovechamiento, que tengan 30 años, por ejemplo, y ciertas limitaciones que permitan certeza jurídica, pero también no, y que se tenga mayor fiscalización. Y por lo último, sobre el tema medio ambiente, yo creo que acá no hay que entrar en una falsa falacia. El derecho de propiedad no se contrapone con el derecho a la protección del medio ambiente que hoy día está en la Constitución, y que no les vendan la cuchufleta que algún candidato lo va a poner ahí, porque hoy día está en la Constitución. Y es verdad lo que dice la Bea, muchas veces no se respeta, pero no se respeta porque no tenemos las leyes correspondientes y en el Congreso no se ha hecho la pega. Una vez más. Entonces, ahí tenemos un problema fundamental, que tenemos un derecho consagrado actualmente que no se contrapone al derecho de propiedad, de hecho yo lo debo respetar siendo propietario, y por lo tanto el problema que tenemos hoy día en ciertas comunidades es que no se han hecho las leyes para protegerlas. Y eso es una realidad que nos va a pasar constantemente. Y hay algunos, por ejemplo, como yo, me lo voy a jugar para que nosotros como ciudadanos podamos ir al TC a obligar a los congresistas que hagan la pega. Yo creo que muchos van a poner esa idea. Tiempo. Gracias, Pablo. Paola hace uso de su última réplica, entonces. Tienes un minuto. Sí. Perdón, antes de que partas, que para que el tiempo salga ahora. Gracias, Chema, por el tiempo. Ahora sí, Paola, cuando tú quieras. Ya, le quería contestar a Pablo. No creo que vayamos a tener ningún conflicto, Pablo, pero el Estado subsidiario, en rigor, yo no tengo ninguna confusión. El Estado subsidiario, la subsidiariedad en rigor es más bien un orden de prelación. Ahora, que el Estado subsidiario tiene una manifestación extrema en Chile, al punto que Inglaterra, que no digamos que es un país socialista, digamos, en Chile la capacidad de pago hace hasta fluctuar las prestaciones de salud. Yo creo que el Estado subsidiario en Chile es un extremo, y permíteme decirte que si yo apunté que las chiquillas habían hecho trampa, lo tuyo es una trampa gigante, porque que tú digas que en pandemia hemos visto en su máximo esplendor el Estado subsidiario contribuyendo y colaborando con los privados, lo que hemos visto en pandemia, para ser justo, es un estado de excepción constitucional. La manera en que ha funcionado el modelo de salud en Chile no tiene que ver con lo subsidiario, tiene que ver con que estamos en un estado de excepción constitucional. Decir lo contrario, Pablo, que la gente pueda, que los hospitales existan en una sola red y que el ministerio esté llevando el caballo de todo, eso no es el estado subsidiario. El estado, no, estás muteado, no sé lo que me estás diciendo. Gracias, Paola. Entonces, seguiríamos con la siguiente pregunta. Fue Pablo el último en hablar. Ahora sería el turno de Alondra para seguir contestando la pregunta y que también pueden encontrar en el chat. Bueno, de nuevo voy a retomar el origen del programa que nosotras defendemos en este contexto. Nosotras defendemos un programa que ha sido construido en los encuentros plurinacionales de las Islas que luchan, un programa que recoge luchas históricas de parte de distintos sujetos colectivos que coincidimos en la necesidad de poner fin a la precarización de la vida. Y ahí han sido las compañeras, luchadoras socioambientales, las luchadoras por el agua, por la defensa del agua, mujeres que han sido perseguidas, ¿no? Mujeres que han sido hostigadas, amedrentadas por ese trabajo de defensa del agua, la que le han dado forma a los horizontes que nosotras defendemos, ¿no? Hoy en día tenemos una situación respecto del acceso al agua que es devastadora, ¿cierto? No podemos negar esa realidad es indesmentible, es una realidad trágica para un porcentaje elevado de la población, especialmente de la población rural. Basta mirar Petorca para pensar que hay algo gravísimo que está pasando en nuestro país respecto del uso del agua. Y además tenemos una constitución que lo que hace es entregar, ¿cierto?, derechos de aprovechamiento de agua que en la práctica están, corresponden al 90% de las aguas disponibles, ¿no? Y donde el 1% de los propietarios de derechos de aprovechamiento de agua tiene un 79% de los derechos de agua disponibles, ¿no? O sea, la concentración de la propiedad sobre el agua es radical. Y eso es un problema histórico, no es exclusivamente un problema constitucional, ¿no? Y lo que va a ser necesario va a ser un proceso histórico de socialización de los bienes comunes, para establecerlos también a nivel constitucional como bienes comunes de carácter inapropiable, y donde la prioridad de su uso para uso humano y para uso ecosistémico esté por sobre
cualquier otra consideración, ¿no? Que es lo que hoy día no tenemos, pero además donde se puedan consagrar acciones constitucionales que permitan la defensa de esa prioridad, ¿no? Porque hoy en día existen acciones constitucionales de protección para el derecho de propiedad, pero no así para cuestiones elementales, como por ejemplo el derecho al acceso al agua, ¿no? Entonces, esa es también una dimensión, y poner fin a este mecanismo privatizador para poder reconocer y socializar el acceso al agua es también una condición elemental de la transformación de las condiciones inmediatas de la vida de la población, que están arrojadas a la sequía, que están arrojadas a toda la consecuencia de la depredación de los bienes comunes. Gracias, Alondra. Ahora Pablo pidió réplica. Hacerías uso de tu última réplica y solamente quería una réplica para Alondra. Cuando tú quieras, tienes un minuto. Sí, no, es que estamos todos de acuerdo que acá el tema del agua tenemos una situación crítica a nivel país, y estamos todos de acuerdo en la priorización humana. Yo creo que eso es transversal, estamos todos de acuerdo en que tiene que estar elevado a nivel constitucional, y además estamos todos de acuerdo, o me imagino que tienen que asegurarse también para otros fines, como por ejemplo la producción de alimentos, que así como muy bien decía Paola, somos 60% agua, también necesitamos alimentarnos y comer. Pero acá hay una cuestión fundamental y que va mucho más allá, porque yo he visto varios programas del Frente Amplio, candidaturas presidenciales, que decían que ellos querían que el Estado asumiera un rol mucho más preponderante en ámbitos agrícolas, en ámbitos forestales y demás, y yo sinceramente no logro entender eso, porque al final, cuando nosotros, por ejemplo, Alondra, y me encantaría que lo explicitarais, si crees en los derechos de aprovechamiento o no, que un privado, a pesar de que el agua es del Estado, puede aprovecharla para, por ejemplo, producir alimentos. Algo tan simple como eso. Yo creo que eso cumple una función social. ¿Ustedes creen que eso cumple una función social? Porque a mí lo que me tiendo a pensar es que ustedes creen que solamente el Estado puede cumplir una función pública y social, cuando le quieren privar de cualquier posibilidad al privado de no actuar en esa área. Tiempo. Pasaríamos entonces ahora el turno de Eduardo para responder la pregunta. Gracias, Juanjo. Bueno, una pequeña acotación con lo que decía Paola, de que tenemos un Estado mínimo, según ella, o inicuo, no me acuerdo la palabra que usó, pero yo creo que no. Yo creo que de hecho el Estado ha crecido bastante en Chile, y lo que ha pasado es que tenemos un Estado con muchos operadores políticos, con mucha gente que va a ganar un sueldo bien bueno por lo demás, y que no hace la pega. Yo creo que con Pablo estamos de acuerdo en que la mejor forma de ser solidarios por parte del Estado es ser eficiente. Yo creo que tenemos un Estado que hay que achicar, hay que reducir los operadores políticos. Yo el otro día conversaba con un exalcalde de Purén que me decía que cuando él era alcalde de Purén trabajaban 5 personas en el Departamento de Educación. Hoy día trabajan 70, y la pega que hacen es la misma, no tiene ninguna correlación con que hayamos mejorado los índices en educación en esa comuna. Entonces, creo que hay que achicar la grasa del Estado. Con respecto a los derechos de agua y la Constitución, hay que estar claros con una cosa. Ni una palabra en la Constitución va a hacer que llueva más. Chile es un país que va a tener un estrés hídrico grande, por lo tanto una materia que vamos a tener que atender. Y cosa en la que yo creo que también hay acuerdo es que hay que elevar a un bien nacional de uso público a rango constitucional el agua. Estamos de acuerdo en eso. El agua como derecho humano, preferentemente para el consumo, también. Yo creo que en lo que no estamos de acuerdo es que alguien tiene que hacerse cargo de la distribución del agua. Tiene que haber un sistema que permita que usemos un bien nacional de uso público. Yo también soy un defensor de los derechos de agua, y lo que no está más claro todavía es que cuando Alondra, por ejemplo, habla de la sociabilización de los derechos de agua, es decir, expropiemos los derechos de agua. O, de otra forma, revisemos el estatuto expropiador de la Constitución y volvemos nuevamente al derecho de propiedad. Yo creo que hoy día sobre los derechos de agua hay una propiedad, y que creo que cualquier modificación a eso, lo mínimo que debería hacer es pagar los justos precios a los agricultores. Entonces acá tenemos que generar un sistema que por una parte permita el agua como un consumo humano, que nos permita paliar la mega sequía a la que nos estamos enfrentando, pero que también le dé certezas y seguridades a los inversionistas, a los agricultores, a los parceleros, de que ellos van a poder desarrollar su proyecto agrícola en paz y en tranquilidad. Hoy día la reforma que está en el Senado dice que si uno no usa el agua en 5 años, el derecho la norma que quieren cambiar, se les van a quitar estos derechos, esta concesión que iba a dar el Estado. Oye, muchas veces los proyectos agrícolas no se pueden llevar a cabo en 5 años porque no están las platas para hacer eso. Entonces hay que darle seguridad también al mundo agrícola con respecto a la agua. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora Beatriz va a cerrar esta última pregunta. Tienes 2 minutos, Beatriz, cuando tú quieras. Sí. Lo primero que quería decir es que creo que ha sido súper interesante este debate porque muestra
como bien clara las posiciones ideológicas. Y parte de eso es lo que nos vamos a encontrar en el debate de la Convención Constitucional, porque tiene que ver con posiciones respecto a la construcción del país, al país que miramos, a la justicia social, a la construcción respecto a el rol de los privados, al rol del Estado, al rol de la ciudadanía, al poder de cada una de esas instituciones y esa mirada de futuro. Entonces me parece que es súper interesante acá porque queda muy develado cuál es la mirada que tiene cada sector político respecto a eso que viene o a ese futuro del que estamos hablando. Y creo que específicamente este tema, hablar de el derecho al agua o al medio ambiente, revela un aspecto que es bien importante, que ha sido bien central en el último tiempo para hablar sobre el derecho a la propiedad. De hecho, me llamó la atención la pregunta porque hablamos de los derechos de uso del agua y la pregunta no era sobre el derecho humano al agua, que es como ha sido el debate en el último tiempo, por lo menos para mí o como lo entiendo. Porque respecto al agua, lo que planteamos es un derecho para las personas y para la naturaleza que quede reforzado en todo el cuerpo constitucional, de manera coherente y transversal. Debemos construir las bases de un sistema social, económico y ambiental nuevo. De eso estamos hablando, no es un derecho en específico, es una mirada completa nueva. Nuestra existencia y la de cualquier ser vivo depende de un entramado donde el agua es fundamental. Algo decía Paola Berlín al respecto. El agua como derecho humano, entonces, ¿qué significa? En la definición de principios, en el rol del Estado, en la división territorial del país, en la definición de dichos, deberes y garantías. No basta con que sea derecho humano, debe desprivatizarse y hacer primar el interés público cuando se trate de asegurar el agua para la vida. Construir las bases para una gestión democrática y participativa de las aguas. Esto implica respetar, reconocer y fortalecer a los distintos usuarios, desde lo nacional a lo local, una relación respetuosa con la naturaleza, para eso revisar los conceptos de soberanía y propiedad, crear órganos nuevos, especializados, particularmente encargados del impacto de la crisis climática y la escasez hídrica, de las que hay que hacerse cargo. Y cuando hablamos de este tema, no hablamos solamente del Estado respecto a este tema, sino también de las comunidades respecto al agua. Tiempo. Muchas gracias, Beatriz. Veo, Alondra, que tienes la mano levantada. ¿Estarías haciendo uso de tu derecho a réplica? Sí. Primero, decir que nosotras sostenemos en nuestro programa la necesidad de una gestión pública y comunitaria de las aguas que tenga como prioridad su uso humano y ecosistémico. Esa es la respuesta a lo que pregunta Pablo Perelli. Por supuesto que la propiedad privada tiene una función social que deviene del hecho mismo de que la propiedad tiene como condición el trabajo social. La propiedad no surge de la nada ni surge del aire, la hace posible el trabajo de sectores que se ven privados de propiedad, de enormes sectores que se ven privados de toda propiedad, ¿no? Y respecto de lo que decía Eduardo Cretón, también respecto de lo que decía Pablo delante, ¿no? Si alguien hoy parasita del Estado, son los privados que han hecho un negocio a partir de la inexistencia de derechos sociales. Eso ha sido posible por la configuración del Estado subsidiario, y eso es lo primero a lo que deberíamos apuntar si es que nos estamos preguntando respecto del destino de los recursos públicos, ¿no? Y lo último es que las últimas dos cosas. Nosotras no defendemos ninguna propuesta para terminar con las AFP que venga de la DC ni de ningún partido de gobierno. La nuestra es una propuesta del movimiento social y es de no más AFP. Y finalmente me parece tremendo que un candidato diga acá que es necesario un estado de sitio en la Araucanía. Ya. Así cerramos entonces lo que fueron las preguntas generales. Ahora vamos a pasar a una de las partes más interesantes, a mi parecer por lo menos, que son las preguntas cruzadas. Para esto ya hicimos el sorteo en los turnos en que van a tocar. En este caso vamos a partir con Beatriz, que le va a preguntar a Paola. Paola que le va a preguntar a Pablo. Pablo le preguntaría a Alondra. Y Alondra cerraría preguntándole a Eduardo. Para esto, quien pregunta tiene un tiempo de 1 minuto para hacer la pregunta, mientras que quien responde tiene 2 minutos para responder. Entonces, como bien dije antes, comenzaríamos con la pregunta de Beatriz a Paola cuando tú quieras. Parto nomás entonces, ¿no?
Paola, lo mencionaste creo que cuando partimos esta conversación y destacabas que en el panel de debate o de discusión éramos más mujeres que hombres. En la Convención Constitucional, de hecho, por primera vez va a haber un órgano con este poder, digamos, de construir, de elaborar, de discutir una nueva constitución, donde va a haber paridad. A tu juicio, ¿qué cambio o qué significa para el resultado, que es la nueva constitución, el que haya paridad en este órgano? Gracias por la pregunta, Beatriz. No, yo Paola. pensaba usar el tiempo de la Bea porque le sobró para mi respuesta. Bueno, a ver, significa... ¿empiezo, Juanjo? Sí, perfecto. Significa muchas cosas, desde algunas cosas que son procedimentales a cosas más de fondo. Déjame partir por lo fácil, por lo liviano. Creo que el hecho de que haya la mitad de mujeres, Beatriz, es una garantía de que esto resulte. Me parece que las mujeres somos muy enfocadas al resultado, y yo creo que esto es seguro, y que tenemos mucho más control del ego, y creo que por lo tanto, si no hubiera esta cantidad de mujeres, en 12 meses no sacan una constitución los puros varones jamás. Eso desde el punto de vista, te lo digo bien en serio, pero es menos importante que lo que te voy a decir a continuación. Creo primero que es de toda justicia que las mujeres estemos básicamente en representación numérica, somos un poquito más de la mitad, que estemos en la mitad. Creo que tenemos que ir avanzando hacia estas acciones afirmativas fuertemente, hasta que las cosas caigan por su propio peso, ¿no? Tenemos que ir apurando el tranco y eso va a requerir de acción afirmativa, ojalá en los órganos pluripersonales, digamos, del Estado que viene y de la repartición de poder que implica una nueva constitución. Pero sobre todo creo que el hecho de que haya muchas mujeres, dado que nosotras nos hemos llevado históricamente el peso de los cuidados, en general, ¿no? Los cuidados del puerperio, los cuidados de los enfermos, los cuidados de la casa, los cuidados de lo doméstico. Hay muchas más mujeres en organizaciones animalistas que hombres. O sea, parece que el cuidado es una palabra que está muy cerca a nosotras. Y creo que el hecho de que nosotras estemos en estos niveles de números presentes en la convención hace que el concepto de cuidado quede relevado por definición. Y eso yo creo que va a ser muy bueno para que permee a la discusión completa, porque creo que también el Estado tiene que ser cuidadoso, tenemos que volver a repensar en el cuidado de los otros, en el autocuidado, en cómo el cuidado de las cosas domésticas y de la casa no es reconocido socialmente, no es reconocido monetariamente. Creo que el cuidado es una palabra que abarca muchas cosas importantes, que tienen un correlato en la Constitución y del cual no se va a poder, digamos, no vamos a poder hacernos lesos cuando habemos tantas mujeres, sea yo, ustedes u otras, pero mujeres al fin que van a estar en ese órgano constituyente. Gracias, Paola, por la respuesta. Y continuarías tú entonces preguntándole en este caso a Pablo. Tienes un minuto para hacer la pregunta. Yo también quería preguntarle algo relativo a la paridad, serán los temas que nos convocan. Quería preguntarle a Pablo, porque aquí me dio la impresión de que los conservadores aquí son más bien los dos hombres, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando se llevó adelante la discusión de la paridad, y antes se había llevado una discusión sobre los cupos mínimos de mujeres, no de salida en el Congreso, pero sí para que fueran candidatas, ¿no? Hubo harta resistencia, sobre todo en la centro derecha y en la derecha. Entonces yo quería preguntarle a Pablo cuál es su opinión respecto de la paridad que ya está, y si es que él estaría disponible para consagrar en la Constitución la paridad en todos los órganos del Estado, ¿no? En aquellos órganos que son colectivos, como la Corte Suprema, como el Consejo del Banco Central, etc. Y por lo pronto también en el Congreso, en el futuro Congreso. Muchas gracias, Paola. Ahora, Pablo, tienes 2 minutos para responder. Oye, sí, bueno, gracias, Paola. Solamente me voy a tomar 10 segundos para decirle algo a Alondra. Yo también estoy a favor de un estado de sitio, y también muchas y la gran mayoría de las personas de las zonas que vivimos terrorismo día a día, porque lo apuntan con metralletas en la cabeza. Así de sencillo. Y eso no puede pasar en un estado de derecho. Paola, sobre la pregunta, es cierto, hubo una gran reticencia. Mira, y yo te voy a ser muy sincero en esta discusión. Las cuotas y lo que te dicen los estudios en todo sentido tienen mucho sentido e impacto cuando se hacen por ciertos tiempos, para potenciar ciertos cambios de conducta, ¿cierto?
Y por lo tanto, creo que podrían ser un buen mecanismo cuando se están intentando generar cambios de conducta en ese ámbito, pero no los veo como algo establecido a nivel constitucional fijo. ¿Y por qué lo digo? Porque también esto pasa mucho por el trabajo que hacemos, que hacen los partidos, por así decirlo, en las elecciones, porque cuando se puso la cuota de ingreso, de presentación de las listas, por así decirlo, que tenían que ser máximo 60 o 40% de uno de los dos sexos, la mayoría de los partidos no le pasó ni 10.000 pesos a sus candidatas, po. Y le apostaron toda la plata a los hombres y a los hombres que ellos querían que fueran competitivos para que salieran. Y eso está demostrado, y de hecho está demostrado porque el caso de Renovación Nacional es muy distinto, y el partido que me dio el cupo a mí en este caso, que sí invirtió plata de manera igual entre hombres y mujeres, y por lo tanto logró resultados y la bancada casi más grande de mujeres. Entonces, ahí tenemos un gran trabajo que hacer que también parte por la disposición de los mismos partidos políticos y las autoridades de gobierno de generar estos cambios, porque podemos forzarlos, pero si a la pura fuerza no te va a tener ningún impacto cultural relevante. Entonces, a mí a priori no me gusta forzarlo de esa manera, creo que se pueden cumplir en ciertos objetivos que nos pongamos a largo plazo, y por lo tanto no creo que se debería elevar a rango constitucional, porque al menos yo no quiero estar cambiando la constitución en 10 años más, y espero que tampoco nadie de este panel, y por lo tanto me gusta mucho más incentivos y fomentos que como se podrían hacer en ese ámbito, pero también un compromiso en serio de las autoridades de gobierno y los políticos, y para qué andamos con cosas. Esto gran parte pasa porque los políticos no han querido hacer la pega también de generar estos cambios y dar mucho más espacio a las mujeres. Gracias, Pablo. Ahora sería el turno de Pablo de preguntar, en este caso a Alondra. Tienes un minuto. Sí, yo le quiero preguntar a Alondra, refirió, es que al mismo tiempo, porque a mí me indigna cada discusión santiaguina que me tengo que mamar, con un desconocimiento de causa de lo que ocurre en la zona en la que vivimos nosotros, en Arauco y en la provincia de Biobío, y lo mismo que pasa en la provincia de Mayeco, donde las balas corren cada noche por grupos paramilitares que te cortan la carretera, te apuntan con una metralleta y te deciden si puedes pasar o no. Esa es la situación de la provincia de Arauco hoy en día. Y de hecho, parte un dato, el equipo TVN que fue atacado, las comunidades del lago Biobío hicieron una declaración en contra y aparecieron con sus casas quemadas al día siguiente. Entonces, mi pregunta acá fundamental, Alondra, es la siguiente. ¿Crees que se están vulnerando los derechos humanos como el derecho a la propiedad en la zona de Arauco y en la zona de Mayeco cuando las personas están siendo atacadas en sus casas, ven sus viviendas quemadas y no pueden generar ningún emprendimiento y ninguna protección policial recién? ¿Crees que se están viendo vulnerados los derechos humanos? Porque eso es algo fundamental para la discusión que vamos a tener a nivel constitucional, porque si no estamos de acuerdo que ahí se están violando los derechos humanos. Gracias por la pregunta, Pablo. Ahora es el turno de responder de Alondra, cuando tú quieras. No cabe duda de que hay una serie de derechos humanos que se están violando actualmente en muchas partes del país y también en la Araucanía. Respecto de los grupos paramilitares, por lo menos en lo que yo recuerdo recientemente, es que los grupos paramilitares que quedaron al descubierto no tienen relación alguna con organizaciones conocidas, ¿no?, de carácter terrorista, y que toda la investigación que se ha hecho en los últimos años ha apuntado a criminalizar a un sector de la población mientras permanece en la impunidad una tremenda cantidad de violencia permanente y sistemática que tiene lugar en la Araucanía. Montajes que duran años y que terminan sin ninguna condena, ¿cierto? Montajes que duran, que encierran a personas como la Machi Francisca Limponao, más de un año privada de su libertad, saliendo luego declarada inocente de un juicio. Lo que yo me pregunto es, con todas las capacidades técnicas del Estado, ¿por qué lo que tenemos como respuesta desde la justicia es una y otra vez montajes que caen bajo su propio peso y ningún avance en el reconocimiento de cuáles son los grupos paramilitares efectivamente que hoy día están operando en esa zona? Y eso es muy preocupante, ¿no? Porque efectivamente hay grupos paramilitares, porque efectivamente hay un sector que está atentando contra los derechos humanos de la población, pero por alguna razón que a mí solamente se me puede ocurrir, la complicidad tremenda entre los poderes fácticos y esos grupos paramilitares no han salido a la luz. Lo tuvimos conocimiento también hace muy poco respecto de los montajes de la madera. Me distrae un poco que pongas esas caras, pero voy a seguir igual. Y respecto del ataque al equipo de TVN, te pido que por favor respetes mi palabra. Respecto al ataque al equipo de TVN, este ataque intentó rápidamente por parte de APRA ser vinculado a los sectores en resistencia mapuche, siendo que inmediatamente después fueron esos mismos sectores los que dieron cuenta de que esa entrevista había sido una entrevista voluntaria y de que los sectores que habían sido atacados fueron atacados por sujetos en circunstancias. Gracias, Alondra.
por la respuesta. En este caso, ahora te tocaría hacer la pregunta, y la pregunta se la tienes que hacer a Eduardo. Para eso tienes un minuto. A Eduardo le quería preguntar, ¿qué piensa él que hay que hacer con la propiedad que tiene su origen en actos ilegítimos como la corrupción? En Chile sabemos que es un buen negocio obtener financiamiento ilegítimo, de alguna manera, pagar judicialmente por ello con penas irrisorias o incluso con clases de ética, ¿no? Y luego quedarse con esos millones. Entonces yo quería preguntarle a Eduardo Cretón, ¿qué piensa él que hay que hacer con esa propiedad? Gracias por la pregunta, Alondra. Eduardo, antes que partas, esperemos que el tiempo se ponga bien ahí en la pantallita. Son los 2 minutos de respuesta. Ahí el tiempo se va a arreglar. Excelente. Ahí están los 2 minutos cuando tú quieras, Eduardo. Oye, gracias por la pregunta, Alondra. Yo en este tema soy súper duro. Yo creo que tienen que haber penas ejemplificadoras para aquellos delincuentes de cuello por pata. Creo que gran parte de la crisis que hoy día vivimos, antes que constitucional, una crisis política y una crisis moral en la sociedad. Y eso es preocupante cuando aquellos que deberían dar el ejemplo, que son los empresarios, caen en estas prácticas. Por lo tanto, yo sería acá, al más estilo gringo, penas, pero ejemplificadora absolutamente con respecto a los delitos financieros. Y también creo que no se habla mucho de propiedad, porque es una propiedad que ha sido adquirida ilegítimamente, por lo tanto lo que tiene que haber es una pena que obligue a restituir todos estos fondos. Y con algo que estaban hablando recién de Pablo, aprovecho los minutos que me quedan para replicar con esto también, no creo que haya montaje en la Araucanía. El otro día yo fui a Ercilla, a ver a la señora Zulema, tiene 86 años, mi primo es psicólogo, la atiende allá, y tenía una bala atravesada de ventana a ventana. Yo cuando vi la bala pensé que era de una ventana, pero está atravesada de ventana a ventana. La comisaría de Ercilla está baleada entera. Entonces, hay terrorismo claramente en la Araucanía. ¿Y por qué no se descubre esto? Bueno, porque tenemos un Estado judicial que resulta que ahora tiene funcionarios metidos en el Tribunal de Garantía de Traiguén, con armamento terrorista en la casa, con droga, y que quizás cuántos más de eso hay, en Fiscalía, en Carabineros. Entonces, creo que acá la crisis institucional es tremenda, y lo que nos ha llevado a este proceso tiene que ver mucho también con los abusos que se cometen al interior del Estado, los abusos que se cometen afuera. Así que yo en ese tema de las platas truchas y todo eso soy durísimo, y creo que probablemente vamos a estar muy de acuerdo en esa concepción. Gracias, Eduardo. Ahora tienes un minuto para preguntarle a Beatriz, y sería la última pregunta de las preguntas cruzadas, cuando tú quieras. Para seguir preguntándole a Beatriz con respecto al tema de la Araucanía, que lo estamos tocando, la verdad es que a nosotros nos toca vivir muy de cerca esto, no es algo que sea montaje ni nada. El otro día yo me desperté, o sea, me iba a acostar, y una balacera en pleno centro de la ciudad de Victoria, en un servicentro. 5 camiones quemados, han muerto 7 personas en el último año por temas directamente relacionados con el conflicto. Uno de ellos era amigo mío, Orwell Casanova, asesinado, candidato a concejal, asesinado un tiro en la cabeza en su campo. Entonces la verdad es que esto no tiene nada que ver ya con las reivindicaciones legítimas del pueblo mapuche. Esto tiene que ver ya con terrorismo puro. Y mi pregunta es, para Beatriz, ¿tú crees que hay terrorismo en la Araucanía? Y si es que la CAM y otros organismos paramilitares son terroristas, ¿hay terrorismo acá? Gracias, Eduardo, por la pregunta. Beatriz, tienes 2 minutos para responder. Antes de partir, esperemos que el tiempo... Listo, ahí estaría el tiempo, así que cuando tú quieras, Beatriz. Sí. Bueno, lo primero es que yo creo que hay alta violencia en la zona, alta violencia. Yo creo que no hay terrorismo en la Araucanía. Creo sí que hay alta violencia, y lo que sí preocupa es que no hay resultado en investigación policial, y eso llama altamente la atención. ¿Por qué no hay resultados? De hecho, creo que como una mala receta, todos los últimos gobiernos de los distintos colores políticos han sido incapaces de ir avanzando en una solución, porque la solución que se ha dado, y extremada creo por el gobierno, este gobierno de Sebastián Piñera, es tratar de mirar el tema básicamente como un tema policial judicial, y el tema en la zona es de carácter político. Se tiene que dar con una conversación respecto a lo que pasa.
siguiendo la misma receta de hace 20 años, no vamos a tener resultados distintos que vayan bajando el nivel de violencia en la zona. Tiene que haber una conversación que ponga varias cosas sobre la mesa. La reivindicación mapuche, que es ancestral, el respeto a su cultura, pero no solamente como una cuestión folclórica, sino que hablar de cuestiones profundas que vamos a tocar en la constituyente. Esto tiene que ver con plurinacionalidad, interculturalidad y también autodeterminación, y hablarlo en serio. También tiene que estar sobre la mesa lo que pasa con las forestales, con lo que pasa con el agua y esas gigantes propiedades, a propósito de lo que estamos hablando hoy día. Tiene que estar el poder económico también sentado en esa mesa porque tiene que ver con lo que pasa en la Araucanía. No podemos seguir con una venda en los ojos pensando que la solución para estos problemas de violencia graves, porque yo ahí coincido, se van a seguir solucionando mandando más gente a la zona con armas. No, esto no se soluciona a través de la vía policial judicial. Hay que solucionarlo de otras maneras y esto tiene que ver con ceder poder, con cambiar el paradigma. Muchísimas gracias, Beatriz. Y bueno, así damos finalizada la parte de las preguntas cruzadas, así que vamos a comenzar con los cierres, pero como vamos a tener que saltarnos un poco el orden porque sabemos que Eduardo ahora tiene que ir a otra cosa, así que partiríamos cerrando con Eduardo y después seguiríamos el orden partiendo con Paola para terminar de nuevo con Beatriz. Cuando tú quieras, Eduardo. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias a Paola, a Beatriz, a Alondra, a Pablo. Creo que es importante debatir, ver en qué puntos no estamos de acuerdo, pero también creo que va a ser súper importante que tratemos de tender puentes en aquellas cosas en que sí estamos de acuerdo. Yo creo que varias cosas de las del debate estábamos de acuerdo en algunos puntos y esa va a ser la pega de la convención. Yo soy partidario de constituciones minimalistas, y acá recojo un punto que me decía Paola, de que las constituciones nunca han garantizado derechos. Pero tengo miedo de que esta constitución, perdón, que nunca han garantizado deberes, perdón. Tengo miedo que esta constitución tienda a ser maximalista, que es lo que ha pasado en otras partes de Latinoamérica. Entonces, si vamos a tener una constitución maximalista, con una tremenda lista de supermercados, derechos, incluso algunos hablan hasta de derechos de los animales, creo que no es descabellado poner los deberes al lado de cada derecho. Y creo que en el caso de tener una constitución maximalista, me gustaría ver también ciertos deberes ciudadanos en esa nueva constitución. Muchas gracias por la invitación y espero vernos pronto. Gracias a ti, Eduardo. Si te tienes que ir, se entiende completamente. Gracias por venir y gracias también al Movimiento Gremial por invitarte. Continuando ahora entonces, iría Paola y vamos siguiendo el orden que teníamos anteriormente. Sí, yo simplemente quiero relevar quizás lo obvio, a escribir una constitución en un periodo acotado de tiempo, en este caso bastante cortito, ¿no? 12 meses, si es que lo hacemos con el alargue, es una tremenda pega. Y si vamos a entrar, como un poco pasó aquí, siento, a debatir sobre, a ver, una constitución no se escribe por 155 personas en el Olimpo. Esta constitución tiene que tener participación, tiene que tener la huella digital de mucha gente, tiene que estar... La constitución del 80 está mal parida y esta tiene que ser bien parida. Y ese parto implica una gestación acompañada. O sea, tenemos que estar todos, ¿ok? Pero, y por lo tanto, esto no se va a escribir desde el Olimpo con 155 personas hablando, digamos, en el 8º piso. Pero tampoco creo que tenga mucho sentido tratar de arreglar los problemas diarios del país y el devenir del país, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. O sea, de verdad que no nos va a alcanzar. El tema de la Araucanía, yo creo que junto con la pobreza, es quizás las dos heridas más grandes que yo siento que hay en Chile en este momento. Y sin embargo, tengo una mirada bien distinta a lo que se ha planteado acá. Yo creo que en la Araucanía sí ha habido montaje, lo ha demostrado, digamos, Tiempo. Perdón, pero yo no me pasé nada de antes, así que un segundo. Sí. Ha habido montajes, pero también hay terrorismo. Yo no comparto la sospecha de Alondra sobre casi la complicidad por la falta de resultados. Creo que las respuestas a veces son más tristes y más rascas, pero creo que pretender solucionar el tema de la Araucanía, además desde Santiago, es de una miopía enorme. Lo único que tengo claro es que la solución de la Araucanía pasa no por solamente un tema político, sino que por un tema político y social y de seguridad y de más Estado. Creo que es un tema complicadísimo, pero mi sugerencia es que dejémosle al legislador lo que es del legislador, al gobierno lo que vaya a ser del gobierno y a la constituyente lo de la constituyente, porque si no, no nos va a dar Paola, muchas gracias. Perdón por el poco tiempo. Yo sé que como se pasó Paola, el resto va a tener también más segundos. Vamos a dar 1 minuto 20 para que el resto también pueda terminar. Bueno, dicho eso, entonces continuamos ahora con Pablo para que dé su minuto 20 de cierre.
Yo solo le quiero transmitir a todos los estudiantes que nos están escuchando y no estudiantes también que van a estar viendo el debate, que la lección que tienen el 15 y 16 de mayo es de convicciones. ¿Desde qué convicciones vamos a lograr acuerdos? Porque los acuerdos no se logran solamente por lograr acuerdos. Eso no tiene ningún sentido. Uno busca acuerdos de las convicciones profundas que tiene. Y yo creo que en este debate, y sobre todo con la última discusión, ha quedado más que demostrado una serie de convicciones que para mí en verdad son vergonzosas proveniendo de la zona. Para algunos no es terrorismo que a don Juan, que es un papero del lago Lanalhue, le pongan una metralleta en la cabeza día por medio cuando está intentando ir a vender a las ferias su mercancía. ¿Por qué? Porque hay un grupo paramilitar cortando la carretera. Para algunos solamente un hecho de violencia grave. Para algunos es más importante buscar alternativas y conspiraciones de montaje que otras cosas. Entonces, ahí yo dudo, ¿cuál es su convicción real con el compromiso de la vida de las personas? ¿Cuál es su convicción real con el derecho a la salud de esas personas? Porque recordemos que los médicos de Tirúa se van ahí porque no tienen la seguridad para atender. Y ahí es donde uno empieza a ver las cosas realmente. ¿Cuáles son las convicciones desde las cuales vamos a construir diálogo? Yo al menos voy a construir diálogo desde la convicción de la vida, de la convicción de la familia, de la convicción de que el Estado, los privados y la sociedad civil deben trabajar en conjunto para lograr las soluciones que necesita nuestro país, y que solamente así vamos a poder construir un mejor futuro para todos y escribir el camino que vamos a seguir en la nueva Constitución. De verdad, muy agradecido de la invitación del debate que nos hicieron hoy día. Gracias, Pablo, por el cierre, y gracias a ti por venir. Ahora continuamos entonces con el minuto 20 de Alondra. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a las compañeras de Surgencia que siguen construyendo izquierda y feminismo al interior de la cuna del neoliberalismo en Chile. Mi saludo a ellas y a la valentía de esa construcción política. Lo que sabemos, quienes hemos sido parte activa de este proceso y de los años precedentes y de las movilizaciones precedentes, es que el proceso constituyente no inicia con el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Inicia cuando nos encontramos en la calle, inicia cuando damos las discusiones para constituirnos a nosotras mismas y nosotros mismos. El debate constitucional que va a tener lugar es un debate relevante, sin duda, y por eso hoy estamos disputando una voz de los movimientos sociales, una voz independiente, una voz que no delegue en otros la representación de nuestras propias aspiraciones, porque sabemos que es central lo que se va a poner en discusión aquí, porque sabemos que lo que se va a contraponer son los proyectos de futuro que estamos alimentando desde la organización social, desde las calles, desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, y que esa es una voz propia que tenemos que defender, y que nosotras las feministas sabemos también que no podemos delegar, que no podemos pasar a la segunda fila, y que esa voz tiene que estar presente. Este es un momento de un proceso de largo aliento de transformación social, y esa es la mirada que tenemos que tener para poder fortalecer los procesos de participación y de construcción que permitan cambiar la vida. Gracias, Alondra, por el cierre. Y ahora vamos ya con la última palabra, que es de Beatriz para finalizar ya este debate. Sí, yo también me despido y muchas gracias. Siempre es muy interesante confrontar posiciones. Muchas gracias a todas las estudiantes, los estudiantes del NAU que me convidaron también. Lo primero es que creo que no podemos apartarnos de que el proceso constituyente es hoy día una realidad gracias a que hubo un estallido social. Y ese estallido social viene de muchas movilizaciones que terminaron porque se estiró un elástico de un modelo de vida que hizo crisis y que lo que está pidiendo son cambios profundos para Chile. Lo que hoy día vimos en este debate es quienes están por mantener las cosas tal como están hoy día, y quienes estamos por cambiar las cuestiones, por cambiar Chile estructuralmente, por hacernos la pregunta de qué tipo de Estado queremos, si queremos que siga igual, qué tipo de poderes queremos, qué tipo de participación ciudadana queremos. Creo que eso es lo que está en debate, lo que va a estar en debate en la convención. Quienes quieren que Chile permanezca tal como está hoy día, y quienes queremos que Chile cambie estructuralmente y tener una posibilidad de que nosotros podamos tomar decisiones respecto a nuestra vida, que se reparta mejor la riqueza, que se reparta el poder, que se reparta esta ganancia entre todas las y los trabajadores, que se viva en definitiva una vida más feliz. Muchísimas gracias, Beatriz, y bueno, así damos ya cierre a este debate muy, muy entretenido. Quiero primero que todo darle las gracias a las personas que se conectaron un día viernes a las 8 de la noche. Fueron más de 130 personas las que se conectaron y vieron el debate, así que primero que todo agradecerle a ustedes. Agradecerle también a los tremendos expositores que tuvimos el día de hoy acá. En verdad se pasaron. Muchas gracias por estar aquí, y gracias también a los movimientos quienes lo invitaron.
Sin nada más que agregar, nos vemos pronto en otra actividad, así que muchísimas gracias a quienes se conectaron y a quienes vinieron. Nos vemos. Chao, gracias por la Chao, invitación. cuídense. Chao, Chao, chao. chao.